En el funeral de mi marido no apareció ninguno de mis hijos. Ni ellos ni sus esposas tuvieron la decencia de llamar. Lo único que recibí fue un mensaje breve y cruel. Ahora no tenemos tiempo para vuestras tragedias. Y apenas unos días después, otro más frío todavía. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Cómo la vamos a repartir? Pasó una semana y entonces comprendieron la magnitud de su error. Pero ya era tarde, porque esa es otra parte de la historia. Antes de continuar, quisiera detenerme un instante. Díganme, ¿de qué país nos escuchan y cuántos años tienen? Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Y ahora sí, volvamos a aquel día. Desde temprano, el cielo sobre Togliatti estaba cubierto de un manto gris plomizo, denso y opresivo. Era como si la propia naturaleza compartiera mi dolor y llorara junto a mí la pérdida de Timofey. Yo estaba sentada en la primera fila de la sala de despedidas, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo. A mi derecha quedaban 2 sillas vacías. Las reservé para Oleg y Antón, aunque en el fondo sabía, incluso antes de que comenzara la ceremonia, que no vendrían. Aún así, las dejé ahí, porque en el corazón de una madre, incluso de una madre decepcionada y herida, siempre sobrevive esa tonta esperanza que se resiste a morir. La esperanza es la última en extinguirse, aunque los hijos hagan todo lo posible por estrangularla. El ataúd estaba cerrado tal como Tim lo había pedido en vida. Nunca le gustó ser el centro de atención, detestaba la pompa y el teatro, y mucho menos habría querido que su propio funeral se convirtiera en un espectáculo. Sobre la tapa, en una sencilla portarretratos, descansaba su fotografía favorita. Sonreía frente al lago Selíger, donde solíamos pasar cada verano. La imagen tenía ya 15 años, de aquellos días anteriores a la enfermedad, antes de los hospitales, las recetas interminables y las cuentas de farmacia que nos dejaban sin aliento. Aquellos eran tiempos en que aún vivíamos de verdad. «Valia, ¿necesitas algo?», me susurró Galia, mi amiga de toda la vida, que estaba sentada a mi izquierda. Negué con la cabeza. ¿Qué podía necesitar yo en ese momento? A Tim no podía tenerlo, y a mis hijos, ellos habían tomado su decisión mucho tiempo atrás. Galia y yo trabajamos juntas casi toda una vida en la fábrica. Era más que una amiga, era mi sostén en ese instante. Me apretaba la mano con tanta fuerza que casi me dolía, y sin embargo aquel dolor era lo único que me mantenía en pie. Poco a poco la sala se fue llenando. La mayoría eran antiguos colegas del Volsky Avtozavod. Yo pasé allí 35 años como contadora y Tim como ingeniero. Vinieron muchos, incluso de lejos, con bastones, con la espalda encorvada, arrastrando los pies. El viejo Boris Klimov, nuestro amigo abogado desde la juventud, llegó cojeando, pero llegó. Zoya Gavrilovna, mi antigua asistente, ahora jefa de contabilidad, vino de la mano de su marido. Incluso el mismísimo Gennady Mikhailovich, que había sido director de la planta y llevaba años viviendo en Sochi, se presentó con gesto serio y respetuoso. Verlos allí, tantos rostros conocidos, me calentó un poco el alma. Todos habían venido, todos excepto los 2 que yo más esperaba. Cada vez que las puertas se abrían, mi corazón se encogía como si un puño invisible lo golpeara. Pero no, eran nuestros vecinos, el tío Kolia y su esposa. Bajé la mirada, avergonzada de mí misma por volver a esperar lo imposible. «No vendrán», susurré. «Lo sé», me respondió Galia, apretando aún más mi mano, «pero nosotras estamos aquí. Eso basta». A las 11 en punto comenzó la liturgia. El sacerdote habló de Timofey, de su vida, de su trabajo, de nuestro amor y de los 42 años de matrimonio que compartimos. Yo lo escuchaba como desde muy lejos, como si estuviera sumergida en algodón. Todo lo que decía era cierto, y sin embargo, sin Oleg y Antón, sin el adiós de mis propios hijos, esas palabras parecían huecas. Tim los quiso hasta el final, incluso cuando apenas se acercaban a nosotros. Siempre creyó que algún día todo mejoraría, que las heridas se cerrarían. Yo, mientras escuchaba al sacerdote, recordé aquel día en que todo comenzó a romperse. Era el verano de 2015. Oleg tenía 34 años, casado con un bebé recién nacido, el pequeño Kirill. Antón, de 31, acababa de comprometerse con Julia. Ambos trabajaban en el mundo de la informática, como decían con orgullo.
Aquella tarde vinieron a casa y sentados en nuestra mesa de cocina nos expusieron su gran idea, una aplicación para probarse ropa con el teléfono. Todo lo tenían calculado, aseguraban. Solo necesitamos inversión, dijo Oleg. Venden la casa, se mudan a un piso más sencillo y nosotros lanzamos el negocio. En 2 años, cuando estemos arriba, les compramos algo aún mejor. Tim guardó silencio, esperando mi reacción. Yo me aferré al borde de la mesa como si así pudiera sostenerme en pie. ¿Vender la casa? Esa casa que compramos siendo jóvenes, que pagamos durante 20 largos años. Esa casa donde nacieron nuestros hijos, donde celebramos cumpleaños, lloramos enfermedades, reímos reconciliaciones. Todo nuestro pasado estaba allí. No, dije con firmeza, no la venderé. «Mamá, por favor», saltó Antón. «Es la oportunidad de nuestras vidas». «¿Y si no funciona?», pregunté. «¿Dónde vamos a vivir? Nos quedaríamos en la calle». «Lo que pasa es que no creen en nosotros», replicó Oleg con un tono casi de reproche. Tim intentó mediar, que tal vez podríamos darles parte de nuestros ahorros, pero la casa no. Ellos no quisieron escuchar. Ya lo habían decidido, y nosotros no éramos más que un obstáculo. Recuerdo cómo Antón se levantó de la mesa, con la mirada helada. «Ya está claro quién confía en nosotros y quién no», dijo antes de marcharse. Oleg lo siguió, y la puerta se cerró de un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Una semana más tarde, Oleg llamó para anunciar que habían conseguido un inversor. «Ya no necesitamos su ayuda», dijo con una voz gélida, distante, como si habláramos con un extraño. Y en efecto, lanzaron su proyecto, presumiendo de sus logros. Pero al año y medio todo se derrumbó. No pudieron resistir a la competencia. Ni una llamada, ni un «tenían razón», ni un simple perdón. Solo silencio, cada vez más pesado, cada vez más frío. Ellos creen que la culpa fue nuestra, que si hubiéramos puesto más dinero en aquel negocio jamás habrían fracasado. Desde entonces todo se volvió seco, distante, como si entre nosotros se levantara un muro invisible. Llamaban en contadas ocasiones, solo en cumpleaños o fiestas señaladas, y a veces traían a los nietos, pero la calidez ya no estaba allí. Timofey sufría, intentaba una y otra vez tender puentes, los llamaba, los invitaba a cenar, compraba regalos para los niños. Yo, en cambio, cuando comprendí que ya no había marcha atrás, simplemente me rendí, acepté el vacío. La voz del sacerdote me arrancó de aquellos recuerdos. Anunció que era momento de que cualquiera que quisiera pudiera decir unas palabras en honor a Tim. Uno tras otro se levantaron, colegas, amigos, vecinos. Hablaron de su bondad, de su honradez, de su carácter alegre y de su humor sereno. Yo asentía, llorando en silencio. Sí, todo eso era verdad. Ese era mi Tim. Cuando llegó mi turno, apenas pude ponerme de pie. Me temblaban las piernas, la voz se me atoraba en la garganta, pero sabía que debía hablar. Timofey fue el mejor hombre que conocí, dije al fin. Un esposo tierno, un padre atento, un amigo leal. Nunca guardaba rencor. Siempre intentaba reconciliarse, incluso cuando los demás ya habían desistido. Volví la mirada hacia las 2 sillas vacías. Hasta el final, él creyó que estaríamos juntos, que la familia era para siempre. Esa fue su última esperanza. Tras la ceremonia, todos fuimos al cementerio. Caía una llovizna fina y punzante, de esas que calan hasta los huesos, pero nadie se marchó. Mis amigos, aquellos que habían estado a mi lado toda la vida, permanecieron conmigo hasta el último instante, mientras el ataúd descendía, mientras las primeras paladas de tierra golpeaban sordamente la madera. Yo estaba allí, de pie, ya sin lágrimas, las había agotado en la sala. Solo quedaba dentro de mí un vacío espeso, pesado, que me aplastaba por dentro. Galia y otras amigas me llevaron de regreso a casa. Me ayudaron a poner la mesa, a calentar la comida que todos habían traído, empanadas, ensaladas, sopas. Nadie quería dejarme sola. Nos sentamos y comenzaron a compartir recuerdos de Tim, anécdotas de la fábrica, bromas, momentos de amistad.
Yo también sonreía, asentía, hacía lo que se esperaba de mí. Pero por dentro, mi alma estaba lejos, en otra habitación, en otra época, en nuestra cocina, donde cada mañana Tim hervía el té, donde discutíamos sobre las compras o hablábamos de los nietos. Al caer la tarde, la mayoría se fue, solo Galia se quedó. «Me quedaré contigo», dijo, sin pedir permiso, como siempre hacía. Nos sentamos en la cocina, en silencio, con una taza de té humeante entre las manos. Era un silencio distinto, cálido, apacible, el silencio que solo existe entre personas muy unidas. «¿Has mirado el teléfono?», preguntó de pronto. «No», suspiré. «¿Para qué, si no hay nada allí?» «Valia, míralo», insistió. Con desgana tomé el aparato. La pantalla mostraba 2 mensajes sin leer. El corazón me dio un vuelco. Contra toda lógica, una parte de mí aún esperaba. El primero era de Oleg. «Mamá, perdona por no poder asistir. Tenemos una presentación muy importante con unos clientes. De ella depende el futuro de la empresa. Ahora no tenemos tiempo para tus tragedias. Kirill te manda saludos». El segundo era de Antón. «Mamá, ¿cómo estás? Julia y yo estamos muy ocupados. No hemos podido escaparnos. ¿Cómo piensas repartir la herencia? Oleg y yo necesitamos organizar el presupuesto». Le pasé el teléfono a Galia. Ella leyó y su rostro se endureció. «Ingratos», murmuró, pero no terminó la frase. Luego me miró con seriedad. «Valia, no les debes nada. ¿Me oyes? Nada en absoluto». Yo volví a tomar el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. «¿Sabes qué es lo peor?», dije en voz baja, que Tim hasta el último día conservó la esperanza. Cada vez que empeoraba me pedía: «Llámales, quizá vengan. Quería verlos antes de morir». «Y no vinieron», respondió Galia con amargura. «No vinieron. Oleg dijo que no podía posponer una reunión. Antón prometió venir el fin de semana, pero nunca apareció. Y Tim murió un martes por la mañana, sin ver a ninguno de ellos». Miré entonces la fotografía que colgaba en la pared, la misma que habíamos puesto en el funeral, el lago, el verano de hace 10 años. Allí estábamos todos juntos, antes de la ruptura, antes del frío. Tim me abrazaba por los hombros. A su lado, Oleg con Marina, Antón con Julia y el pequeño Kirill sobre los hombros de su padre sonriendo. Éramos una familia, o al menos creíamos serlo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó Galia. No respondí de inmediato. Aparté la mirada de la foto y la fijé en ella. La mañana siguiente al entierro me recibió con un silencio distinto. No era el silencio habitual de la madrugada, sino un vacío resonante. Después de casi 43 años, desperté sin escuchar la respiración tranquila de Tim, sin el arrastre de sus pantuflas, sin el tintineo de las tazas en la cocina. Todo se había acabado. Silencio. Galia se marchó alrededor de las 8. Le prometí que la llamaría si necesitaba algo, pero en el fondo sabía que no lo haría. Nunca me ha gustado cargar a los demás con mis problemas. Toda mi vida he intentado arreglármela sola, y también ahora lo haré. Me levanté de la cama y, casi por costumbre, caminé hacia la cocina. Preparé café para 2, como lo había hecho cada mañana durante décadas. Solo después, al ver la segunda taza humeando vacía, recordé que Timofey ya no estaba. Vertí la mitad en el fregadero, otra costumbre más de la que tendría que despojarme. Sobre la mesa descansaba el teléfono. Lo tomé y volví a leer los mensajes de mis hijos de la víspera. «No tenemos tiempo para tus tragedias. ¿Cómo vas a repartir la herencia?». 10 años habían pasado desde aquella pelea, y sin embargo la herida seguía abierta. No para ellos, a ellos parecía darles igual desde hacía tiempo, sino para mí. Encontraron a su inversor, lanzaron su negocio, fracasaron, y aún así nunca hubo disculpas, ni un simple «tenían razón, mamá, papá». Al contrario, siempre insinuaban que la culpa era nuestra, que si hubiéramos puesto más dinero todo habría salido bien. Tim, pese a todo, no dejaba de intentarlo. Los llamaba, los invitaba a cenar, hasta cuando ya apenas podía moverse, y en respuesta siempre lo mismo: trabajo, compromisos, los niños. Recuerdo una vez, tras un ataque, cuando apenas podía sostenerse en pie. Aún así, se vistió con esmero, se abotonó la camisa y fue hasta la casa de un antiguo colega.
Estuvo de pie frente a su puerta durante media hora, esperando. Habían olvidado que él había prometido visitarlos. Nadie abrió. Cuando su salud empeoró definitivamente, fui yo quien empezó a llamar. Les rogaba que vinieran, que lo vieran al menos una vez más. Oleg finalmente apareció, pero solo por una hora, alegando que tenía una reunión inaplazable. Antón ni siquiera se presentó. El día en que Tim murió, marqué sus números con las manos temblorosas. Ellos respondieron con frases rápidas, automáticas. Lo sentimos mucho, estaremos en el funeral, pero no vinieron. El teléfono vibró en mi mano. Un nuevo mensaje, esta vez de Antón. Mamá, Oleg y yo queremos saber cuándo será la lectura del testamento. ¿Ya te ha contactado el notario? Lo dejé sobre la mesa boca abajo. La herencia, el dinero, eso era lo único que les preocupaba. Ni mi soledad, ni la pérdida de su padre, ni los 43 años que habíamos compartido, solo la repartición. Y sin embargo, no siempre habían sido así. Oleg fue en su día un muchacho serio, responsable, siempre estaba dispuesto a ayudarme en la casa y defendía a su hermano de los chicos del patio. Antón, en cambio, era sensible, tierno, traía gatitos callejeros en los brazos, llevaba pan a la anciana del edificio de al lado. Se emocionaba con las películas tristes, lloraba sin vergüenza. ¿En qué momento cambiaron tanto? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la familia? ¿Fallé yo como madre? ¿O fue simplemente la vida, que a veces se endurece, deforma y marchita? El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Galia. «¿Cómo estás, querida?», dijo sin saludo previo. «Sigo viva», contesté. «Voy a pasar por tu casa con el almuerzo, y no protestes», añadió con firmeza, sin darme opción. Así era ella. La conocí en la fábrica hace 36 años, 5 años mayor que yo, pero con la energía de una joven. Su esposo murió hace 15, y en lugar de hundirse en la tristeza, se refugió en el trabajo, luego en el voluntariado. Siempre admiré esa fuerza suya. «Está bien», respondí, «te espero». Llegó 40 minutos después, con una olla de borsch humeante y una caja con pastel de alforjón. El aroma se extendió por toda la cocina en segundos. Yo estaba sentada en la mesa, aún con el albornoz y el cabello recogido de cualquier manera. Ella colocó la comida, puso el hervidor en marcha y, sin decir palabra, me cubrió los hombros con su chal de lana. «Estás adelgazando, Valia», me dijo con tono severo. «Tienes las mejillas hundidas, la piel apagada». «¿Y cómo iba a estar sonrosada?», respondí con una mueca amarga. «No importa», dijo ella con firmeza. «Hay que comer, hay que vivir. Ahora eres la única que le queda a Tim. No querría que te dejaras morir de hambre». Asentí en silencio. Era cierto, incluso enfermo, cuando apenas podía sostenerse, se preocupaba porque yo comiera a mis horas. Siempre me empujaba el plato hacia las manos. «Tú primero, Valia, yo después». Almorzamos sin hablar demasiado, pero no fue un silencio pesado, sino cotidiano, casi familiar. Después lavé los platos, Galia limpió la mesa, revisó la caja de medicamentos y me regañó por los fármacos caducados, como solía hacer. Solo entonces se marchó, asegurándome que volvería al día siguiente. Cuando cerró la puerta, fui a la sala, me senté en el sofá y saqué la vieja caja de documentos. Allí estaban los papeles de Tim, informes médicos, certificados, cartas antiguas, su cuaderno de notas. Los acariciaba lentamente, como si al rozar el papel tocaba aún sus manos. De pronto encontré la copia del testamento. Lo había preparado un año antes, cuando la enfermedad comenzó a derrotarlo. Todo, absolutamente todo, lo había dejado a mi nombre: la casa, el terreno, el coche, los ahorros. «Valia», me dijo entonces, «no quiero ofender a nadie, pero tú has estado conmigo toda la vida. Has compartido mis dolores, mis noches de hospital, mis caprichos de enfermo. Los hijos tienen sus propias vidas. Esto no es para ellos». Yo rompí a llorar, no por el dinero, sino porque comprendí que él valoraba cada sacrificio, cada gesto. No me había borrado de su historia, como hacen tantos hombres después de los 50. Guardé de nuevo los papeles, cerré la caja y la devolví a su sitio. El teléfono volvió a vibrar por tercera vez en la mañana. Abrí el nuevo mensaje. Era de Oleg.
¿Ya hablaste con el notario? Necesitamos entender qué activos hay y quién podrá administrarlos. Marina y yo estamos en una situación financiera complicada. Necesitamos claridad. Cerré el chat con un nudo en el pecho. El corazón latía fuerte, no de miedo, sino de rabia, de una herida que dolía y ardía. Timofey aún no se había enfriado en la tierra y ellos ya estaban hablando de activos, de herencias, de cuentas. Ni una sola llamada, ni una palabra viva, solo mensajes fríos, secos, como si me dirigieran informes, como si yo fuera una contadora y no su madre. Por la tarde salí al jardín. Llevaba años descuidado. Desde que Tim enfermó no tuve ni fuerzas ni ganas de cuidarlo. Pero él lo amaba tanto. Al lado de la verja seguía de pie el peral que él mismo había plantado, delgado, un poco inclinado, pero vivo. Pasé la mano por la corteza húmeda y helada. Cerca estaba el macizo donde cada primavera sembraba sus flores de terciopelo. Tim, susurré, sin saber por qué. Quizás solo para que alguien, aunque fuera el viento, me escuchara. Me asaltaron pensamientos pegajosos y pesados. Podría darles todo, dividirlo. Al fin y al cabo, algún día los nietos lo heredarían. Pero después de lo que hicieron, o mejor dicho, de lo que no hicieron, ni siquiera se despidieron de su padre. Quizás si hubieran estado cerca, si lo hubieran acompañado, yo misma habría ofrecido compartir, pero ahora no. No después de esos mensajes. Al día siguiente me llamó Boris Klimov, el notario, viejo amigo de la familia, el mismo que había redactado el testamento. Valentina, buenos días. Antes que nada, permíteme expresarte mis condolencias, y luego decirte que ya podemos fijar la fecha para la lectura del testamento. Todo está preparado. Solo falta tu aprobación. Gracias, Boris. Lo pensaré. Ahora mismo me resulta muy duro decidir nada. Lo comprendo, pero recuerda, todo está en tus manos. El documento está conmigo. Si tus hijos intentan presionarte, llámame. Estoy de tu lado. Tras colgar me quedé largo rato sentada junto a la ventana, mirando a los transeúntes, a los coches de los vecinos. La vida seguía su curso, ajena a mi vacío. Dentro de mí no había más que un agujero negro. La pérdida de mi esposo, la decepción de mis hijos, el peso de tantas palabras no dichas. Siempre había intentado ser fuerte, no llorarles, no molestarles con mis penas. Pero ahora la soledad dolía de verdad. Al día siguiente, Galia apareció con bolsas llenas de comida y un par de revistas. Después de dejarlo todo en la cocina, me miró y dijo de golpe: ¿Y si vienes a vivir conmigo una temporada? ¿Qué dices, Galia? Tu piso es pequeño. ¿Y qué? No me importa. Así no te quedas aquí sola volviéndote loca. Y además podrías distraerte, pensar en cómo seguir adelante. Negué con la cabeza. Aquí, a pesar de todo, me siento tranquila. Aquí está todo. Tim, sus cosas, su olor, su jardín. No puedo dejarlo. Ella no insistió. Solo suspiró mirando por la ventana. ¿Sabes, Valia? Yo antes pensaba que la soledad era no tener a nadie al lado. Pero ahora entiendo, lo peor es cuando tienes gente cerca, pero en realidad no están. Y eso es justo lo que te toca vivir ahora. Asentí. Era verdad. Pasaron varios días. La casa permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. No toqué nada. El suéter de Tim seguía colgado en el respaldo de la silla. Su taza permanecía en el estante junto a la azucarera. Hasta la radio que escuchaba por las noches seguía enchufada. Solo que él ya no estaba.
Y con su ausencia, desapareció también el sostén principal de mi vida. Lo que llamábamos familia resultó ser solo una palabra vacía. Antón no llamaba. Oleg envió otro mensaje todavía más frío, sin el mamá al inicio. Nos interesa la valoración de mercado de la propiedad. ¿Podrías mandarnos copias de los documentos? Queremos calcular la carga fiscal en caso de venta. Apreté el teléfono en la mano. Eso era todo. Ni siquiera trataban de disimular. Para ellos ya no era yo su madre, sino la administradora de una finca. Una casa, un terreno, una futura venta. Que yo hubiese vivido aquí 40 años, que aquí algún día me enterrarían, no tenía ninguna importancia. Lo que les preocupaba era la carga fiscal. Cerré el mensaje, me levanté y fui al trastero. Ahí debajo de una vieja maleta estaba la caja con los álbumes de la infancia. Abrí el primero. En la foto yo era joven. Tim sostenía a los niños sobre los hombros. Era un día de verano en el césped. Oleg tendría 6 años, Antón apenas 4. Todos reíamos. Después otra. La Navidad. Oleg con un gorro de Papá Noel, Antón con una mandarina en las manos y los ojos brillando. Después vinieron las fotos de la escuela, de la graduación, del ejército, de la universidad. Cada imagen era como una bofetada. Alguna vez habíamos sido una familia unida. Vivíamos con el alma compartida. Yo les había dado todo, toda mi vida, todo mi amor. ¿Y ahora? Ahora no era más que una mujer mayor, propietaria de un inmueble. Me quedé en el suelo con los álbumes abiertos hasta que oscureció. No lloré, no. Ya no era dolor lo que sentía, sino algo distinto, una amargura sucia, como si dentro de mí todo se hubiera podrido. Me distrajo de pronto el timbre agudo del teléfono fijo. Rara vez suena ya, casi nadie lo usa. Levanté el auricular y escuché una voz desconocida. «Buenas tardes, ¿la señora Valentina Timofeyevna?» «Sí, soy yo». «Me llamo Arkady Petrovich, fui amigo de su esposo. Trabajamos juntos hace muchos años en la parte de investigación del Instituto de la Fábrica. Él me habló mucho de usted. Lamento no haber podido asistir al funeral, estuve enfermo». «Gracias por llamar». Su voz me pareció sincera desde el primer momento. No sonaba a cortesía vacía, sino a verdad. Continuó. «Hace poco estaba revisando nuestros proyectos antiguos y encontré una carpeta con planos en los que todavía están sus anotaciones. Hay cosas interesantes allí. ¿Le gustaría verlos? Creo que le resultaría importante». Asentí, aunque él no me veía. «Claro que sí, se lo agradecería mucho». Quedamos en que vendría al día siguiente. Colgué y sentí que algo dentro de mi pecho se movía. Alguien todavía recordaba a Tim, no como un nombre en una esquela, sino como persona, como ingeniero, como compañero. Fue como respirar aire fresco después de semanas encerrada. A la mañana siguiente llegó Arkady Petrovich, canoso, apoyado en un bastón pero con paso firme. Traía la carpeta en las manos. Nos sentamos en la cocina. Mientras yo servía té, comenzó a contarme que con Timofey trabajó a finales de los 90, en tiempos difíciles para la fábrica, cuando muchos proyectos quedaron truncos. Pero las ideas eran serias, buenas. Su marido era un verdadero ingeniero, no como ahora, vivía para su oficio. Y además siempre hablaba de usted con tanta ternura. Se le iluminaba el rostro cuando decía, «Vaya, me espera en casa, y mientras haya luz allí, todo lo demás se puede soportar». Tragué saliva, mordí los labios para no llorar. Entonces sacó de la carpeta una fotografía en blanco y negro, el viejo laboratorio, Tim junto a él y 3 más, todos jóvenes, con batas blancas, riendo como si el mundo les perteneciera. «Entonces creíamos que podíamos cambiar algo», dijo Arkady, «que la técnica era el futuro». Me quedé mirándola y por un instante sentí orgullo, calor, vida. Tim siempre había puesto a la familia primero, incluso cuando los hijos ya se alejaban, él seguía creyendo que aún era posible reunirlos. Creyó hasta el final.
Un par de días después, reuní fuerzas y fui a ver a Boris Klimov, el notario y viejo amigo. Me recibió con calidez, me sentó, me sirvió té y me mostró los papeles. Valia, Tim dejó todo a tu nombre, la casa, el terreno, la cuenta, incluso su viejo coche. Escribió, a mi esposa, que estuvo conmigo hasta el último día y nunca me dio la espalda. Asentí, conmovida, no sorprendida, era gratitud lo que sentía. ¿Y ahora qué debo hacer?, pregunté. Si quieres, no hace falta leerlo todavía, la decisión es tuya, tienes derecho a esperar. Me quedé pensativa, y fue como una chispa. ¿Por qué tendría yo que correr al ritmo que marcan ellos? Que esperen por una vez, que comprendan que la vida no es solo repartir bienes. Cuando salí del despacho ya oscurecía, el aire olía a octubre, hojas mojadas, humedad, el primer frío nocturno. Caminaba despacio y de repente respiré un poco más hondo, quizá porque por primera vez en semanas había dado un paso para mí, no para otros. Al llegar a casa, encendí la luz de la cocina, preparé un té negro fuerte y me senté en silencio. El teléfono seguía mudo, mis hijos seguramente aguardaban mi respuesta. Pues que esperen. Cogí una hoja de papel y comencé a escribir una lista de tareas, no para ellos, para mí. Cambiar la bombilla del porche, revisar el botiquín, limpiar los estantes del trastero, todas esas cosas que antes hacía Tim y que ahora me tocaban a mí. No se puede vivir en el vacío, no se puede pasar los días lamentándose. Había que empezar, aunque fuera despacio, a sacarme yo sola de la oscuridad. A la mañana siguiente sonó el timbre de la puerta. Abrí. Allí estaba una mujer joven, de unos 30 años, con una niña en brazos. La pequeña, de rizos claros y ojos grandes, tendría 2 años como mucho. La mujer vaciló un instante y luego habló. «Perdone, ¿usted es Valentina Timofeyevna?» «Sí, soy yo», respondí extrañada. «Soy Alina, disculpe la intromisión, tal vez no sea buen momento. Yo estuve con su hijo Antón hace mucho, antes de que conociera a Julia». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Miraba a la niña y el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Nuestra relación no terminó bien. Después me fui a Kazán y al volver a Toliati ya era tarde. Antón nunca supo que yo estaba embarazada. Decidí no decírselo. Él estaba en otro mundo, metido de lleno en negocios y proyectos, y yo no quise interferir. La niña se removió en sus brazos. Buscó refugio en su madre. Alina la abrazó y continuó en voz baja. «No vengo por dinero. No necesito nada. Solo quiero que sepa que existe, que crece. No quiero que algún día se entere por extraños o piense que su padre la rechazó». No lloré, no. Ya no dolía como antes. Era más bien una amargura espesa, casi repulsiva, como si algo dentro de mí estuviera podrido. El silencio se quebró con el timbre agudo del teléfono fijo. Casi nadie llama ya a ese aparato. Levanté el auricular. «Buenas tardes. ¿Es usted Valentina Timofeyevna?», preguntó una voz desconocida. «Sí». «Me llamo Arkady Petrovich. Fui amigo de su esposo. Trabajamos juntos hace muchos años en los proyectos de la sección de investigación de la fábrica. Él me hablaba mucho de usted. Lamento no haber podido asistir al funeral. Estuve enfermo». Su tono no era frío ni vacío. No sonaba a esas llamadas que se hacen solo por cortesía. Había sinceridad, un respeto verdadero. Sentí de inmediato que no fingía. Hace poco estuve revisando nuestros antiguos trabajos y encontré una carpeta con planos y anotaciones suyas. Hay cosas interesantes allí. Quizás le gustaría verlas. Acepté con gratitud y quedamos que pasaría al día siguiente. Cuando colgué, algo se movió dentro de mí. Alguien más recordaba a Tim, no solo como un nombre en una lápida, sino como un hombre, un ingeniero, un compañero. Fue como un soplo de aire fresco. A la mañana siguiente, Arkady Petrovich llegó, canoso, apoyado en un bastón, pero todavía fuerte de espíritu. Puso la carpeta sobre la mesa y nos sentamos en la cocina. Me contó que había trabajado con Tim en los años difíciles de finales de los 90, cuando muchas ideas nunca se concretaron, aunque eran sólidas y visionarias. «Era un verdadero ingeniero», dijo con convicción. «No como los de ahora. Vivía por su trabajo, y siempre que hablaba de usted, brillaba».
Contuve las lágrimas mordiéndome los labios. Él sacó de la carpeta una fotografía en blanco y negro, una vieja sala de laboratorio, Tim, él mismo y otros 3 jóvenes de bata blanca, riendo, llenos de esperanza. Creíamos que podíamos cambiar el mundo con la técnica. Suspiró. Y recuerdo bien una frase de Tim. Lo importante es que en casa haya luz. Mientras Valia me espere, nada más da miedo. Después de su visita, me quedé mucho tiempo mirando por la ventana. Recordé que Tim siempre había puesto la familia por delante, incluso cuando nuestros hijos empezaron a alejarse. Él creía hasta el final que se podía recuperar lo perdido. Unos días después, fui a ver a Boris Klimov, nuestro notario. Me recibió con amabilidad, me ofreció té y me mostró los documentos. Valia, Tim lo dejó todo para ti. La casa, el terreno, la cuenta, incluso aquel viejo coche. Lo escribió claro, para mi esposa, la que estuvo conmigo hasta el último día, sin apartarse nunca. No sentí sorpresa, sino gratitud. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Si lo deseas, aún puedes retrasar la lectura oficial del testamento. Tienes derecho a que esperen. Y pensé, ¿por qué tendría yo que correr detrás de los caprichos de los demás? Que esperen por una vez, que entiendan que la vida no es solo repartir bienes. Al salir, ya oscurecía. El aire olía a octubre, hojas mojadas, humedad, el primer hielo nocturno. Caminé despacio, sin prisa, y descubrí que respiraba un poco mejor. Por primera vez en semanas había dado un paso no por imposición, ni por miedo, sino por mí. Esa misma noche en la cocina, con un té fuerte, hice una lista de tareas sencillas: cambiar la bombilla del porche, ordenar la botiquina, limpiar las estanterías del trastero, cosas que siempre hacía Tim. Ahora era mi turno. No se puede vivir en el vacío. Hay que sacarse poco a poco de la sombra, sin lágrimas públicas ni lamentos. Al día siguiente, llamaron a la puerta. Una joven de unos 30 años, con una niña de rizos en brazos, apenas de 2 años. La mujer se presentó. Soy Alina. Hace tiempo estuve con su hijo Antón. Él nunca supo que yo estaba embarazada. Decidí callar. No vengo por dinero, no necesito nada. Solo quiero que sepa que existe, que crece. No quiero que algún día se entere por extraños o piense que su padre la rechazó. Miré a la niña, frágil y luminosa. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Mi nieta, y yo sin saberlo. ¿Cómo se llama?, pregunté. Alina, como yo, sonrió tímidamente. Le pedí tomarla en brazos. La pequeña no tuvo miedo, apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró tranquila. Es maravillosa, susurré. Alina me agradeció haberla escuchado y se marchó. Me quedé junto a la ventana llorando, pero eran lágrimas distintas, no de dolor, sino de ternura, de un regalo inesperado sin exigencias ni intereses. Una nieta. Por la tarde vino Galia, mi vecina y amiga. Apenas me vio, dijo: «Estás cambiada. ¿Qué pasó?» «Tengo una nieta, Galia». Le conté todo. Ella escuchó en silencio y luego suspiró. Así es la vida. Nos pasamos años ignorando lo que tenemos, sin imaginar lo fácil que es perderlo. Aquella noche no dormí. En mis pensamientos solo aparecía el rostro de la niña. No se parecía a Antón, era toda de su madre, pero en los ojos, en la expresión, había algo nuestro, algo de Tim. Pensé que quizás ella era ese giro inesperado que la vida me estaba regalando, un sentido pequeño, pero verdadero. Al amanecer recibí un mensaje de Oleg. «Mamá, no entendemos lo que estás haciendo. Somos tus hijos, tenemos derecho a la herencia. No es justo que todo esté solo a tu nombre. Queremos evitar problemas legales, pero si no aclaras, nos obligas a actuar». Lo leí 3 veces y guardé el teléfono.
Fui a preparar la avena, como siempre. Pero ya no había miedo en mí, ni rencor. Solo la certeza de que no le debía nada a nadie. Yo había vivido con honestidad. Y si ellos habían olvidado lo que significa ser familia, era su elección. Tim solía decir, la familia no es biología, es quien está contigo cuando más lo necesitas. Y conmigo estaban Galia, la pequeña Lina, incluso Arkady con sus viejas carpetas. Mis hijos, en cambio, vivían en otro mundo, donde mandan los intereses y los porcentajes. Y encontré que podía seguir adelante sin ellos, no con rabia, sino con libertad interior. Al día siguiente, conduje al centro para recoger un documento en la clínica y pasar por la farmacia. Llevaba tiempo sin manejar porque Tim siempre conducía, pero lo logré. Me di cuenta de que el vacío que me asfixiaba la primera semana ya no estaba. Seguía la soledad, claro, pero dentro de mí algo se recomponía. Distinto, más sereno, más hondo. En la farmacia me encontré con Vera Nikolayevna, una antigua compañera de la fábrica. No nos veíamos desde hacía 10 años. «Valentina, ¿eres tú?», se sorprendió. «Supe lo de Timofey. Lo siento mucho. ¿Y tus hijos?». Contuve la respiración un instante. Luego respondí despacio. «Vivos. Cada uno con su vida. Casi no nos hablamos». Vera suspiró, mirándome con compasión. Ahora en todas partes es igual, me dijo Vera Nikolayevna con un suspiro. Tengo un nieto en Moscú y en todo un año no vino ni una sola vez. Y pensar que cuando yo era joven habría cruzado el fuego por mis padres. Nos quedamos conversando unos 10 minutos más y luego nos despedimos. Pero sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Ahora en todas partes es igual. Tal vez tenía razón. Quizás se había convertido en la norma. Los hijos se dispersan, se separan las almas, cada quien atrapado en su agenda, en sus propios intereses y valores. Y sin embargo, el corazón sigue esperando como un niño. Que vengan, que te abracen, que digan, mamá, perdón. Pero no, ese perdón nunca llega. Esa misma tarde vino Galia, pero no sola. La acompañaba un hombre de unos 60 años, alto, robusto, con una mirada serena. Me tensé de inmediato, no me gustan las sorpresas. «Valia, te presento a Román», dijo Galia con naturalidad. «Trabajamos juntos en el grupo de voluntarios de la huerta comunitaria. Él ayuda a las mujeres mayores con los jardines. Es viudo, por cierto». Román me estrechó la mano con firmeza. «He oído hablar de usted. Galia me contó mucho, y debo decir que tiene unos tomates magníficos. El año pasado incluso planté semillas suyas». Me sonrojé, poco acostumbrada a que me miraran así, no con compasión hacia una pobre viuda, sino como a una mujer, simplemente. Nos sentamos los tres en la cocina, bebimos té, compartimos un pastel. Román resultó ser un hombre sencillo, tranquilo, sin excesos de palabras. No indagó en mi vida personal ni en mis hijos. Hablaba del huerto, de los manzanos, de cómo hoy casi todos son híbridos y se han perdido las variedades auténticas. Cuando se marchó, educado y discreto, Galia me lanzó una mirada pícara. «Y bien, buen hombre, ¿no crees?». «Normal», respondí evasiva, «pero yo ya no estoy para romances». «No hablo de romances, hablo de alguien con quien tomar un té, intercambiar una palabra, compartir un silencio». No contesté, pero algo se movió dentro de mí. No era deseo de abrirle la puerta a alguien, sino la conciencia repentina de que podría hacerlo, de que la vida no se había detenido del todo con la partida de Tim. Al día siguiente recibí un nuevo mensaje de Antón, breve. «Mamá, ¿nos ignoras a propósito? No pedimos tanto, solo queremos entender qué pasa, no somos tus enemigos». Me quedé mucho rato mirando esas líneas. Luego me senté a la mesa, saqué una hoja de papel y escribí:
Antón, Oleg, no sois mis enemigos. Yo os di la vida, os crié, os amé y os sigo amando pese a todo. Pero ahora necesito silencio. No demandas, no recordatorios de herencias, solo silencio para poder entenderme en esta nueva vida sin Tim. No oculto nada. El testamento está en el notario, todo está conforme a la ley, todo correcto. Vosotros sois hombres hechos, con vuestras familias. No os pido ayuda, ni dinero, ni visitas. Solo os ruego que no presionéis. Estoy intentando sobrevivir, nada más. Y si aún guardáis un poco de comprensión, dejadme hacerlo en paz, mamá. Fotografié la carta y se la envié a ambos, sin disculpas, sin explicaciones, tal cual. Un par de horas después respondió Antón, entendido, perdón, tomaremos una pausa. De Oleg, silencio, como esperaba. Apagué el teléfono, me tumbé en el sofá, me arropé con una manta y, por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida a plena luz del día. Sin teacras, sin ansiedad. Solo porque dentro de mí al fin había calma. Pasaron unas 2 semanas. Noviembre llegó casi sin anunciarse, gris, húmedo, con un viento helado que se colaba hasta los huesos. He aprendido a preparar té para una sola persona, sin esperar que alguien más se siente conmigo. He aprendido a no poner un segundo plato en la mesa, a no girar la cabeza cuando la puerta cruje, porque ya sé que no es Tim. También he aprendido a salir al jardín en silencio, sin sus advertencias sobre el frío, sin sus recordatorios de ponerme el gorro. Y sabes, no se trata de la soledad, sino de seguir adelante, de ese proceso lento en el que uno va soltando, no olvidando, sino aceptando. Alina con su hija vinieron un par de veces más. Ahora la niña se me acerca, me llama va. Yo no me precipito, no invado su espacio, pero en mi corazón algo va creciendo, cálido, verdadero. Se sienta en mis rodillas, escucha atenta cuando le leo un cuento, juega con mis collares, y de pronto siento que vuelvo a ser necesaria, sin condiciones, sin cálculos, sin exigencias. Galia, fiel a su promesa, trajo a Román un par de veces más. Él me ayudó con la cerca, luego arregló la vieja puerta del jardín, después reparó un enchufe en la cocina. No intentaba hurgar en mi alma, no buscaba ganarse nada, simplemente hacía las cosas, simplemente estaba. No sé qué hay entre nosotros, ni siquiera sé si es necesario saberlo ahora. Basta con que esté, y lo que venga después será lo que tenga que ser. Una tarde nos sentamos juntos en el banco frente a la casa. El silencio era absoluto, ni viento, ni pájaros. Las hojas secas cubrían el suelo como una alfombra apagada. Yo sostenía mi vieja taza de té, él callaba. De repente dijo, «Eres fuerte». Sonreí apenas. Todos lo dicen, pero por dentro todo parece un revoltijo. El revoltijo también lo sienten los débiles, añadió. Solo que ellos se caen debajo de su peso, y tú sigues de pie. No contesté, pero esas palabras se me quedaron grabadas mucho tiempo. Un par de días después me llamó el notario. Valia, tus hijos han presentado una solicitud oficial. Quieren copia del testamento. Están en su derecho. Tú aún puedes no autorizar la apertura formal, pero parece que están decididos. Agradecí la llamada, colgué y me fui al jardín. Me senté en el banco junto a la cerca y permanecí ahí un buen rato. No lloré, solo pensé. Yo podría ceder, darles una parte, hacer como si todo siguiera igual, como si fuéramos una familia, pero sería mentira. Y yo ya no quiero mentir, ni a ellos ni a mí. Al día siguiente fui yo misma a la oficina del notario. Le pedí a Boris que hiciera la lectura oficial del testamento, que recibieran las copias, que supieran todo, y además solicité redactar una donación. Un pequeño trozo del terreno, justo en el rincón donde Tim plantaba las caléndulas, a nombre de Alina y su hija. Solo quería que esa niña supiera que también tenía raíces aquí. Boris se sorprendió, pero no preguntó nada. Siempre supo callar cuando hacía falta. 3 días más tarde me llamó Antón. Su voz sonaba apagada, cansada. «Mamá, lo leí todo. No sabía que papá había dejado las cosas así. Yo pensé que tú nos apartabas por orgullo».
No es orgullo, Tosha. Es que ya no quiero vivir en puntillas. No quiero justificarme más. He hecho todo lo que estaba en mis manos y estoy cansada. Entiendo. Perdóname. No mencionó dinero ni reclamó nada, solo colgó. Poco después llegó un mensaje de Oleg. Sea como sea, que quede como tú decidiste, pero no esperes nada más de nosotros. Lo leí y ya, sin dolor, sin lágrimas, solo un cansancio profundo, de esos que se sienten tras un viaje largo. Pero también con alivio, porque al fin todo estaba claro, sin fingimientos. Esa noche salí al jardín, caminé sobre la hierba húmeda hasta el viejo peral de Tim. Toqué el tronco con la mano. Pues ya está, Tim, susurré. Todo quedó en su sitio, como tú pedías, con calma, con justicia. La quietud no era vacía, era serena, como si él estuviera a mi lado, un poco detrás, como solía hacerle en vida. Y esa sensación me trajo paz. El invierno llegó sin avisar, primero las heladas en la madrugada, luego un manto de nieve ligera y de pronto montones hasta la rodilla. Cambié las cortinas por unas gruesas, saqué las botas de invierno, empecé a encender la estufa de la sauna. Así poco a poco, por calor y por costumbre. Sin Tim todo era distinto, pero descubrí que la costumbre de vivir puede ser más fuerte que la costumbre de sufrir. No esperaba llamadas de mis hijos, y tampoco llegaron. Tras aquel último mensaje de Oleg, silencio. Antón tampoco volvió a marcar. No los culpaba, simplemente acepté que cada uno sigue su propio camino. Ellos eligieron el suyo, yo el mío. Ahora me importa más mi propia calma que su aprobación. Galia, como siempre, estaba cerca, con sus noticias frescas, sus pasteles, su inagotable energía. Se reía, rezongaba, se agitaba. Su voz llenaba la casa como una radio que nunca se apaga, recordándome que la vida sigue pese a todo. Y Román también empezó a aparecer con más frecuencia, sin insinuaciones, sin discursos. A veces traía un cable nuevo, otra vez una regadera para la ducha. Arreglaba cosas, tomaba té, lanzaba alguna broma. Y yo no me resistía. No necesito un nuevo marido, pero alguien con quien compartir una tarde, con quien callar o reír un rato. Eso, a estas alturas, ya es un regalo. Aleina y su hija también fueron poco a poco convirtiéndose en parte de mi vida, casi como de la familia. La niña crece deprisa, balbucea sus primeras palabras, corre por las habitaciones riendo a carcajadas. Le compré un conejo de peluche, exactamente igual al que una vez le regalé a Antón en su 3er cumpleaños. Y ahora ese mismo muñeco vuelve a estar entre las manos de una niña. La vida, pensé entonces, da vueltas, traza círculos que a veces se cierran de formas insospechadas. Un día, Aleina se quedó a tomar té mientras la pequeña dormía en la otra habitación. Nos sentamos juntas en la cocina, en silencio al principio. «Gracias, Valentina Timofievna», dijo de repente, mirando a su taza. «Yo creía que usted no me aceptaría. Tenía miedo». «No había nada que temer», respondí en voz baja. «Tú fuiste honesta. Lo contaste todo tal como era. Y no pediste nada. Yo sola lo comprendí». Ella sonrió, una sonrisa cansada, de esas que nacen en una mujer joven pero ya marcada por el peso de la vida. En ese momento vi en ella a mí misma, cuando yo tenía 30 y pocos, con 2 hijos, noches sin dormir y demasiadas preocupaciones. Tal vez para Aleina sea aún más difícil, porque lo enfrenta sola. «He puesto tu nombre en la escritura de donación», añadí despacio. «Un pequeño trozo de tierra, para tu hija. Algún día puede que le sirva, que sepa que también aquí tiene raíces». Los ojos de Aleina se llenaron de lágrimas, aunque no dejó que rodaran. Solo cindió. «No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecer nada. Solo ven de vez en cuando, a tomar un té, a decir una palabra. Eso basta». En enero volví a salir al jardín, la nieve me llegaba hasta las rodillas, todo estaba blanco, inmóvil, cubierto de un silencio limpio. El peral se alzaba cubierto de escarcha
erguido, fuerte y áspero como lo era Tim. Puse la mano sobre el tronco, y allí, de pie en medio de aquella calma, comprendí algo. Ya no estaba sola. No de la misma manera que antes, claro, pero sola tampoco. A mi lado seguía Galia, con su lengua afilada y sus tartas recién hechas. Aleina, con su franqueza y su fragilidad. Román, con su silencio sereno y su confiabilidad. Y aquella niña que me llama «Pa» y me extiende los brazos cada vez que entro en la habitación. Sí, mis propios hijos están lejos, y quizás aún más lejos de mi corazón. Pero yo sigo aquí, completa, firme, sin quebrarme. No guardo rencor, no busco venganza, solo sigo adelante con verdad, sin humillaciones, porque como Tim solía decirme, lo más importante es saber quién eres y no traicionarte, aunque todos los demás se marchen. Y yo no me he traicionado.